Center del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Bueno, las 7 de la mañana, la bienvenida a la doctora Angie González. Eso es. Buenos días, señora. Bueno. ¿Ah? Espera, que no sé. Espérate, ¿está desconectado? ¿Está desconectado? Que está desconectado. Para. El micrófono. Sí. Ay, Dios mío, pero pensé, ya lo resolvimos, ya. Mira, yo pensé que era inalámbrico. Y es que esto no tiene cable. No tiene cable, sí. Doctora, pero no soy yo lo que usted dijo, está bien. Señora, buenos días. Buenos días, señoras. A las 2. Señorita. No. Aquí fuera del aire estábamos, si ustedes supieran todo lo que estábamos hablando. Porque a Fernán le dijeron don y él dice que él abrió los ojos. Y de ahí surgió un tema fuera del aire con la doctora. No es fácil. Le dieron don y se sintió confrontado. Ajá, se sintió confrontado. Sí. Y lo que me pasó a mí no se puede contar, por favor. No, para nada. Ok. Fernán, siempre aparece alguien que nos dice las verdades. Sí, wow, sí. Qué raro. Ay. Hay que bregar con eso. Exacto. Ajá. Bueno, quiero compartir un tema hoy y no voy a ser muy larga. Quiero poder tener reacciones de nuestros oyentes. Ajá. A ver. Pero quiero tocar un tema que me resulta tan sensitivo, me resulta tan difícil, ¿verdad?, de manejar. Y es el escándalo que la iglesia está viviendo en este momento con las denuncias, alegaciones de escándalos sexuales de Ravi Zacharias. Este predicador que es de la India. Ajá. Él se radicó en los Estados Unidos y por muchos años, por décadas, estuvo al frente de un ministerio que su parte fuerte era la apologética y la defensa, ¿verdad?, de la verdad bíblica, del evangelio. Y escuchar a este hombre exponer la palabra era espectacular, era edificante, era muy educativo. Y fue admirado por mucha gente. Yo era admiradora de él. El asunto es que el hombre muere, y cuando el hombre muere, pues entonces se levanta todo este escándalo de conductas sexuales inapropiadas. Wow. Con mucha evidencia. Y él estaba al frente de un ministerio que llevaba su nombre. De hecho, yo en términos generales, ¿verdad?, suelo ser enemiga de que a los ministerios se les ponga el nombre de alguien. Okay. Por esa misma razón, o sea, nosotros somos tan frágiles. Nosotros somos seres humanos que podemos fallar y eso es parte de nuestra naturaleza y tenemos que vivir frente a esa realidad. Y entonces en un momento dado tú le pones el nombre de una persona a un ministerio y si esa persona falla por alguna razón, destruiste el ministerio. ¿Ok? Y entonces yo no quiero abundar demasiado en eso, yo prefiero, ¿verdad?, abstenerme de hacer juicio y acogerme a este consejo que da el apóstol Pablo de que cuando nosotros hagamos señalamientos de este tipo de conductas entre nuestros hermanos, lo hagamos considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que un día seamos nosotros los que estemos en la misma tentación, ¿verdad?, en la misma situación. Lo que quiero es compartir un consejo que da el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Nueva Traducción Viviente dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Wow. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y nosotros estamos en una sociedad que nos está vendiendo la actividad sexual como algo
recreacional, inconsecuente, algo que no tiene ninguna ligadura, ningún vínculo particular, ni con la moral, ni con el afecto, ni mucho menos con la reproducción, ni siquiera con la biología del propio cuerpo. Solo es cuestión de perseguir un momento de placer, y si lo disfrutaste, está bien. Y la realidad es que nuestras conductas sexuales son una columna vertebral de toda nuestra identidad, de toda la construcción que nosotros hacemos a lo largo de la vida de esa persona que nosotros somos. La manera como nosotros vinculamos con la gente, los proyectos que nosotros desarrollamos, las interacciones sociales que nosotros tenemos, todas están amarradas de manera directa o indirecta con nuestra sexualidad. El baño al que nosotros entramos tiene que ver con nuestra sexualidad. La manera como nosotros nos acercamos a otras personas tiene que ver con nuestra sexualidad. Los niveles de intimidad a los que nosotros llegamos con la gente tiene que ver con nuestra sexualidad. La ropa, ¿no? La ropa que nosotros usamos, nuestra reputación, tiene que ver con nuestra sexualidad. Nuestro desarrollo profesional tiene que ver con nuestra sexualidad. El éxito que nosotros podamos tener en la vida tiene que ver con nuestra sexualidad. Para mí, uno de los ejemplos más dramáticos de esa realidad es el expresidente Bill Clinton. Bill Clinton era un hombre brillante, con un desarrollo profesional extraordinario. Y en un momento dado, estando en la presidencia, entró en un escándalo de conducta sexual inapropiada. Y el escándalo corrió todo el planeta. ¿Tú te imaginas? Tú estás encerrado en tu oficina teniendo una conducta sexual que tú crees que nadie se va a enterar, que no va a salir de ahí. Y en un momento dado, todo el planeta se entera. ¿Ok? Y esto es una opinión mía, ¿verdad? Como analista política. Bill Clinton pudo haber tenido una carrera política mucho más brillante. Y el escándalo que él tuvo con esta secretaria lo destruyó. A partir de eso, Bill Clinton se tuvo que acostumbrar en su vida pública a ser el cargamaletas de Hillary. Hillary fue la que creció. Hillary le pasó por el lado, y pues independientemente de que usted crea o no crea en las ideas políticas de Hillary Clinton o de Bill Clinton, este no es el issue, ¿no? El asunto es que Hillary llegó a posicionarse en lo que en su momento llegó a ser la posición más alta que una mujer alcanzara en la política de los Estados Unidos, solo sobrepasada en este momento por Kamala Harris. Hubo como un relevo australiano, pero él no se dio cuenta. Exacto, exacto. Y entonces la gente no se da cuenta de que ese punto en donde cambió su historia fue el punto en que cometió conductas sexuales inapropiadas. No tiene que ver con decisiones políticas erróneas que él hubiera tomado. No tiene que ver con que no supo hacer campaña política adecuadamente. Tiene que ver con el momento en que él cometió unas conductas sexuales que dañaron su vida. Él se disparó en un pie. ¿Ok? Y cuando uno vive sentado el día entero, la semana entera, frente a las confidencias de la gente, que ese es el trabajo de los consejeros, de los psicólogos, de los pastores, uno escucha cómo en un momento dado la vida de la gente cambió radicalmente para mal, solo por una conducta sexual inapropiada. De momento esta chica que se involucró en una relación con su jefe, y este hombre era casado. De momento este hombre que dejó a su mujer y a sus hijos para irse a vivir con otro hombre. De momento esta adolescente que tuvo una relación sexual con una persona y
quedó embarazada y salió corriendo a hacerse un aborto. De momento este chico que estuvo encerrado en su cuarto haciéndole creer a sus padres que jugaba PlayStation y realmente lo que estaba era mirando pornografía y terminó haciendo actos sexuales cibernéticos. Y entonces tú escuchas tantas y tantas y tantas historias de cómo a la gente se les desgracia la vida por una conducta sexual inapropiada. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros es: huye, sal corriendo. O sea, ni siquiera lo enfrentes. No trates de pulsear con esto, no, sal corriendo. Huye, reconoce tu debilidad. Somos seres sexuales y nuestra sexualidad nos vulnera. Sal corriendo. Cada vez que tú sientas que tus pasiones, tus anhelos te acercan, te llaman a una conducta sexual que tú no deberías tener, olvídate del cuento que te está haciendo tu sociedad. Huye, sal corriendo, porque esa pequeña concesión que tú te haces para tener una conducta sexual que no deberías tener, puede tener consecuencias a lo largo de la vida. Cuando la palabra dice que le hace daño al cuerpo, ¿se refiere al cuerpo de Cristo o al cuerpo físico? Al cuerpo propio. El cuerpo físico. A ti mismo. O sea que es el asunto de el daño emocional. Es el daño físico, es el daño emocional. Hay tanto daño que nosotros nos hacemos cuando nos involucramos en una relación sexual que no deberíamos, para la cual no estamos preparados. O sea, nuestras conductas sexuales tienen consecuencias. Pueden traer enfermedades, pueden traer embarazos para los cuales no estamos preparados. ¿Ok? Y crea unos vínculos psicológicos fuertes con las personas con las que nosotros nos estamos involucrando y además daña. Ahora, ok. Ahora estamos de regreso, sí. Yo supongo que la gente en los carros dijeron: ay, Dios mío, cuando mejor estaba. Justo en ese momento yo iba a decir una imprudencia y entonces me pusieron. ¿De qué era que estábamos hablando? Estábamos hablando del daño psicológico. Ajá, y esa parte que trae de las enfermedades, que algunas son de por vida. De por vida. Hay enfermedades de transmisión sexual que tienen tratamiento y que tú puedes sanar de ellas, pero hay enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura, tienen tratamiento, y tú vas a requerir un tratamiento a lo largo de la vida, y son enfermedades de contagio que entonces tú vas a tener que sentarte frente a la persona con quien tú quieras entonces establecer una relación de pareja y decirle: mira, yo te amo y tú me amas, pero hay algo que tengo que decirte. Yo padezco de esta enfermedad de transmisión sexual. Si tú quieres casarte conmigo, si tú quieres establecer una relación de pareja conmigo, tienes que saber que yo te puedo contagiar de esta enfermedad. O sea, hay momentos en que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestras actividades sexuales de veras no son un juego, son tan importantes, son tan relevantes a lo largo de la vida. Y nosotros tenemos que ya pararnos frente a los mensajes que nosotros estamos escuchando en nuestra sociedad y cuestionarnos: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿De veras yo puedo tener una relación sexual, un contacto sexual este viernes por la noche cuando salí a janguear con esta persona que yo conocí esta misma noche, y solo pues seguí andando y eso quedó ahí? ¿Realmente eso se queda ahí? ¿O eso se pega del alma? ¿O eso se pega de la piel? ¿O eso se va llevando lascas de tu autoestima, del sentido que tú tienes de valor propio? Esas relaciones sexuales no van dañando la idea que tú tienes de la persona que eres tú. Una pregunta, doctora. Un cristiano que comete una imprudencia sexual, digamos, pues este hombre en la calle se encontró con esta mujer y allá tuvieron su cosa, ¿no? O sea, espiritualmente ¿tú te puedes contagiar espiritualmente de algo malo? Esa es la pregunta. Mira, esa pregunta es bien interesante y yo la quiero contestar
Porque he escuchado cosas, he escuchado de que, mira, por ejemplo, he escuchado cosas tan dramáticas como esta. Yo recuerdo un evangelista una vez bueno, nos dijo en una conferencia de jovencitos, estoy hablando de 800 años atrás, decía, y además usted no puede tener relaciones sexuales con cualquiera por ahí porque se le puede pegar un demonio, ¿ok? Y a mí eso siempre se me, ¿sabe? Como que, uy. Sí, se te Pero me pregunto, ¿no? ¿Cómo usted lo interpreta? Mira, bueno, si tú eres creyente, yo pienso que la Biblia es muy clara en que los demonios y el Espíritu Santo no pueden coexistir, ¿verdad? Así que yo no creo que un creyente puede estar endemoniado, pero sí, mira el concepto que presenta Ageo. Ageo es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 2 hace la siguiente pregunta, desde el verso 12. Dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso o aceite de oliva o alguna otra cosa de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Y entonces los sacerdotes contestaron, no. O sea, es esta idea de que, pues, si yo tengo carne ritual que ha sido consagrada, si entonces al yo rozar cualquier otra cosa, pues esa santidad, esa consagración se va a pegar. Se traspasa. Se traspasa, ¿no? Y la respuesta de los sacerdotes en términos de lo que establecía la ley era que no, esa santidad no se pega. ¿Ok? Y luego Ageo preguntó, ¿y si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, se contaminará la comida? Y contestaron los sacerdotes, sí. Wow. Y entonces ahí sigue la profecía de Ageo. Y el concepto que quiero traer de aquí es que la santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Uf. Mira para allá. Ay. Ay. ¿Ok? Así que esta cosa que hacemos a veces los cristianos, que de momento nos sentamos al lado de un hermanito de estos que, tú sabes, son ahí bien consagrados y bien fervorosos, y de momento nos sentamos al lado y le decimos, déjame sentarme aquí al lado tuyo a ver si se me pega. Mira, no se te va a pegar. Si se me pega algo bueno. Si se me pega algo bueno. Mira, no, la santidad no se te va a pegar más que cuando vas a la presencia de Dios y vives una vida de obediencia, de santidad, y buscas que el Espíritu Santo ocupe todos los lugares de tu vida. Ahí es donde vas a tener santidad. La santidad solamente se nos pega de Dios, ¿ok? Pero la inmundicia se nos pega de cualquier lugar, de cualquier persona a la que nosotros nos acercamos para inmundicia. Pero se pega no como dijo Fernán, como un demonio, sino No. Es que empezamos a ser afectados por esa influencia. Poco a poco. Eso nos va corrompiendo, eso nos va dañando, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que cuidar celosamente de nuestra santidad, de nuestra vida espiritual, de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestro ser integral, y que la sexualidad mal concebida nos daña todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no es correcto entonces decir, esa persona tiene un demonio sexual. No. Digo, los demonios pueden manifestarse en una multiplicidad de conductas, ¿ok? Pero no toda persona que comete actos sexuales pecaminosos está endemoniada, ¿ok? Así que cuidemos de nuestra rectitud, de nuestra conducta sexual. Démonos cuenta de lo importante que es que nosotros tengamos integridad en nuestra vida sexual. Mírenlo de esta manera. No te estás perdiendo de nada. Pero si no te acercas a Dios en rectitud, en verticalidad, estás perdiendo mucho. ¿Ok?
Doctora, ahorita usted mencionaba a Bill Clinton. ¿Qué opinión le merece la cosa desde la perspectiva de Mónica Lewinsky? Ese nombre no se olvida nunca. Sí, no, Mónica Lewinsky se hizo famosa, lastimosamente famosa. Ella era una mujer muy joven cuando esto ocurrió, y un par de décadas después fue que ella empezó a conceder algunas entrevistas que salieron por los medios sobre cómo ella, ya siendo una mujer madura, visualizaba, ¿verdad?, su vida después de esos eventos y cómo fue que ella vivió ese proceso, porque ya era una mujer bien jovencita cuando esto ocurrió. Sí, era joven. Y entonces cuando búsquenlo, vayan por internet y busquen las entrevistas que Mónica Lewinsky concedió 20 años después. Y cómo entonces tú escuchas de boca de una persona que vivió la devastación de lo que es una conducta sexual inapropiada, que para ella en ese momento tenía que haber sido el momento más glamoroso. O sea, yo solo soy una muchachita jovencita y el presidente de los Estados Unidos se está acercando a mí. ¿Ok? De repente explota y entonces son otros 20 pesos. Exacto. Exacto. Y entonces cuando usted se da la oportunidad de escuchar estas historias, se da cuenta de que la oferta de estar activo sexualmente fuera de una relación comprometida y fiel dentro del matrimonio, esa oferta es una trampa. Y esa oferta lo que hace es que nos pone a nosotros en una situación de daño. Doctora, yo sé que el tiempo, ¿verdad?, ya se nos terminó, pero si me puede contestar sí o no a esta pregunta de una persona que genuinamente está preocupada. Okay. Esta chica dice, actualmente estoy separada de mi esposo, está escribiendo al WhatsApp de Nueva Vida. En estos días él ha venido a hablar conmigo y hemos tenido intimidad. Eso es caer en inmoralidad porque ellos están separados, no están juntos. Ellos están legalmente casados y están separados. Ellos en este momento lo que están es atravesando un proceso en donde tienen que definir qué va a pasar con su matrimonio. Pues sí, ellos están legalmente casados y están en una situación de conflicto. El que estén activos sexualmente no representa un problema en términos morales. Pero ayuda. ¿Pudiera ayudar en algún caso? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque entonces no son compatibles para unas cosas, por eso están separados, pero sí en la intimidad probablemente eso les esté ocurriendo. Mira, como regla general, cuando yo tengo parejas en situaciones de separación o tratando de recuperarse de infidelidad, una de las primeras cosas que ponderamos es cuán provechoso es el que estén activos sexualmente durante ese periodo. A veces sí, dadas ciertas circunstancias, a veces sí. Pero dadas ciertas circunstancias, a veces no. Y hay que decirle a las parejas, mira, ¿sabes qué? Aunque ustedes están legalmente casados y si tienen una relación sexual no pecan, la realidad es que en este momento, dadas estas circunstancias, lo mejor para el proceso de restauración de la relación es que no estén activos sexualmente, ¿ok? De hecho, el mismo Pablo en un momento dado recomienda a las parejas, mira, si en un momento dado necesitan tener un espacio y estar inactivos sexualmente para dedicarse a la oración, para trabajar con unas cosas, pues háganlo, que ese periodo no sea tan largo, es el consejo de Pablo. Pero sí, o sea, Pablo hace una recomendación a los matrimonios que en un momento dado la abstinencia sexual pudiera ser de provecho para trabajar unas cosas. Qué interesante. Wow, sí, eso Doctora, es otro tema, ¿oíste? Sí, otro tema. Que Sí. es importante tocarlo. Sí. Doctora Angie González, ¿dónde le pueden llamar? Pues mira, ustedes nos pueden mandar un mensajito en el 787-613-5908 para servicios psicológicos, 613-5908. Y también estamos en la Iglesia Catacumba 2 de Bayamón los domingos a las 10 de la mañana, presencial. Eso es en la Avenida de los Millones. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias, bendiciones. ¿Usted baila salsa? Pues mira...